Hola, ¿qué tal, compañeros? Pues vamos a continuar nuestro estudio de Sagrada Escritura, nada más que hoy toca turno al Evangelio según San Mateo. Estamos estacionados prácticamente en el primer libro o en el primer discurso, siguiendo pues la estructura más común del Evangelio de San Mateo, el llamado discurso o sermón de la montaña. Hoy vamos a concluirlo porque nos quedamos ya prácticamente al final del capítulo 7, al inicio del capítulo 8. Y bueno, no sin antes recordarles un poco lo que tenemos en nuestro manual, en el Evangelio de Mateo. De la página número 6 a la página número 10 del Evangelio, de nuestro manual del Evangelio de Mateo, nosotros descubrimos ahí sobre todo quiénes son los destinatarios, a quién está dirigido el Evangelio. Hoy quiero, en la página número 25 de nuestro manual, vamos a darle una lectura, página 25 y página 26 de nuestro manual. Quiero que veamos ahora, sobre todo, cuáles son los problemas que se vislumbran a la hora de estudiar el Evangelio, a la hora de hacerle un análisis interno. Porque el primer apartado fue identificar quiénes son los destinatarios. Ahora vamos a identificar cuál era la problemática que tenían esos destinatarios, esa comunidad cristiana, esa iglesia primitiva. ¿Cuál era su problema? Mira lo que dice la página 25 al final. Dice, conflictos en la iglesia. Conflictos en la iglesia, o sea, dentro, interno. Dice, en Mateo se polemiza con sectores de la comunidad por sus defectos morales. Entonces, nota, ya no es un problema externo, es un problema interno, que probablemente se basaban en desviaciones doctrinales. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, algunos ya creían algo distinto a lo que se les propuso en un principio. Y entonces están creyendo en algo distinto, no porque ellos lo hayan desarrollado, sino porque tal vez alguien les haya propuesto esta novedad. Voy a poner un ejemplo muy claro. Si vamos a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, vamos a buscar esta carta de Pablo a los Gálatas. Vamos a fijarnos, por ejemplo, creo que está en el capítulo 3, ¿sí? Dice, capítulo 3, versículo 1, de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Fíjate lo que dice, Gálatas, qué torpes son, ¿quién los ha seducido? ¿No les presenté claramente a Jesucristo clavado en una cruz? Fin de la cita, palabra de Dios. Pero fíjate cómo comienza, con una advertencia. Gálatas, qué torpes son. Y luego hace una pregunta, ¿quién los ha seducido? Es como decir, a ver, Gálatas, ¿quién los ha confundido? ¿Quién los ha engañado? Así pues, podríamos decir nosotros que la comunidad a la que se dirige Mateo es una comunidad que tiene un problema. Alguien los está confundiendo. Y ese alguien, habrá que decirlo francamente, no se supone que es alguien externo de la comunidad. Puede ser alguien dentro de la misma comunidad. Porque hay que decirlo con toda franqueza, compañeros. Cuando yo trabajé con el padre Amatuli por muchos años, el carisma de esa comunidad religiosa pues era la apologética. Así que yo me entrevisté con muchas personas que de alguna manera habían abandonado el catolicismo. Y cuando yo les cuestionaba el por qué, yo creo que 7 de cada 10 personas me decían por una actitud que vi dentro, fíjate bien, de la Iglesia Católica. Y no hacían referencia al sacerdote, sino a los mismos integrantes
de grupos. Por ejemplo, que el coordinador de liturgia se peleó con el coordinador de la adoración nocturna. O sea, dices, a ver, ¿es en serio esto? No se supone que los dos son del mismo bando, y una diferencia que no fueron capaces, porque se demostró su inmadurez, los llevó a tener una discusión acalorada. Dicen, no, pues entonces, ¿de qué se trata? Muchas personas han abandonado el cristianismo católico por malas doctrinas, prácticas, enseñanzas, testimonio de la gente que está dentro de la misma Iglesia Cristiana Católica. Claro que algunos otros por algún mal testimonio del sacerdote, pero casi en su mayoría es un problema interno. Esto es lo que está diciendo aquí nuestro manual. Dice, en Mateo se polemiza con sectores de la comunidad por sus defectos morales que probablemente se basaban en desviaciones doctrinales. Página 26, fíjate lo que dice al principio. Hay cristianos que confiesan al Señor, que son muy carismáticos. Tan carismáticos, dice aquí, profetizan, hacen milagros, incluso expulsan demonios en nombre de Jesús, pero a quienes es decir, Jesús, no los va a reconocer. ¿Por qué no? Porque son agentes de iniquidad, son promotores del mal, son promotores de desviaciones. Y luego dice, son los falsos profetas que pertenecen a la comunidad, aunque de ovejas, porque se dicen que son discípulos de Jesús, solo tienen la piel, pues por dentro son lobos rapaces. Es decir, dan malos frutos, obran mal. ¿En qué sentido? Dice aquí nuestro manual, probablemente desvían el comportamiento de muchos con sus falsas doctrinas sobre la ley. Recuerda que lo que nosotros estamos estudiando, Evangelio de Mateo, capítulo 5 al capítulo 7, prácticamente, nosotros encontramos la relación que tendrá Jesús con la Torá, que es la ley, y los profetas. Y Jesús advierte claramente que no viene a abolir, no viene a quitar, no viene a superar ni la ley, ni la doctrina de los profetas, o la espiritualidad de los profetas. Jesús viene para darle pleno cumplimiento. Espero que esto sí haya quedado claro. O sea, Jesús no vino a implantar algo nuevo. Jesús viene a darle cumplimiento. ¿Es que acaso en la ley no se hablaba del amor al prójimo? Por supuesto que sí. Pero lo estaban haciendo de manera limitada. Jesús viene a expresar que ese amor tiene que ahondar en un desbordamiento. Entonces, si lo ves desde esa perspectiva, no está modificando nada, le está dando cumplimiento. Así que entonces probablemente la comunidad a la que se dirige Mateo era una comunidad que estaba siendo desviada por sus propios, vamos a decirlo así, dirigentes, y que creían o interpretaban una A por una B. Eso era lo que probablemente se estaba mirando. ¿Qué más dice nuestro manual? Dice, el momento más difícil de la persecución, que lo vamos a ver en los capítulos 9 y 10, dice, crecen los malos comportamientos morales. En este caso, la iniquidad y la falta de amor. Otro problema, hay divisiones en la comunidad. O sea, son defectos que si te fijas, más o menos, pero están presentes dentro de la iglesia cristiana del siglo XXI. ¿Cuáles son estos? Iniquidad, falta de amor o divisiones. Porque las divisiones no son nuevas. Las divisiones han estado presentes desde el mismo momento que se proclamaba
a Jesús. Baste y sobra el ejemplo que encontramos en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, versículos 5 por ahí en adelante, cuando dice San Pablo, ya estudiamos esta carta, dice San Pablo, me he enterado por la familia de Cloe que muchos andan diciendo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Y Pablo dice, ¿acaso Cristo está dividido? Y en su carta a los Efesios será muy enfático cuando diga, Pablo, un solo bautismo, una sola fe. La división no es obra de Dios. La división es obra del enemigo de Dios. Esto tenemos que tenerlo bien claro. Por eso San Pablo en su carta a los Romanos dice que no nos sorprenda la noche sin estar reconciliados. Estoy parafraseando lo que dice San Pablo, pero entiéndase, si tenemos una dificultad como familia, como comunidad, pues tenemos todo el día para aclarar ese problema. Que no escale ese problema, porque entonces va a ser peor. Entonces, ¿cuáles eran los problemas que se estaban presentando a la comunidad que se dirige Mateo? Repito, crecen los malos comportamientos morales, nada nuevo. La iniquidad, la falta de amor, incluso hay divisiones. Pero, dice aquí, pero la raíz está en los falsos profetas. Falsos profetas que engañan. Recuerda que en el bautismo, cuando fuimos bautizados, ¿sí?, nos convertimos en profetas, reyes y sacerdotes. Así que como profeta, en ese profetismo común, la pregunta sería, ¿estamos siendo un buen profeta o un mal profeta? Para distinguir entre un profeta bueno y un profeta malo, por así decirlo, pues tenemos por lo menos dos características del profeta bueno. El profeta bueno es el que denuncia y anuncia. Denuncias a aquel que está haciendo mal y le anuncias cómo puede encontrar el camino bien o el camino correcto. Porque si nada más soy un profeta que denuncia, pero no anuncia, entonces soy un profeta malo. Cuando estudiamos el profetismo de Israel, que ya lo estudiamos, te lo recuerdo, hablamos de un profeta que se llama Amós. Y este profeta tuvo un choque frontal con otro profeta, el llamado sacerdote Amasías. Y obviamente este, entre comillas, profeta, ¿sí?, le dice al profeta Amós que se vaya, que él nada tiene que hacer aquí, porque te has de acordar que Dios lleva al profeta Amós, que es del reino del sur, lo lleva al reino del norte. Y obviamente en el reino del norte no quieren saber nada del verdadero y único Dios, porque ya el reino del norte había descentralizado el culto y entonces creían en diversos ídolos. Y bueno, el rey del norte, en turno, Jeroboam, obviamente no se quiere ceñir, no se quiere atar al verdadero profeta. Por eso, entonces, el profeta del norte, vamos a ponerlo así, profetizaba lo que el rey quería escuchar. Entonces, esto lo convierte en un falso profeta, porque prácticamente nada más le estaba endulzando los oídos. Pero no le decía que se convirtiera, no le decía que tenía que cambiar, no le decía que tenía que reconocer que el único rey era el del sur, porque donde le dijera esto, inmediatamente lo eliminaba. Así que los profetas del norte, podríamos decir, los profetas del norte, pues eran hasta cierto punto convenencieros, a diferencia de los profetas del sur, que eran inspirados por Dios, instituidos por Dios, y estos no se limitaban a hablar en el nombre de Dios. Incluso les costó la vida.
Yo les he dicho que hay una tradición que sostiene que el profeta Isaías fue prácticamente asesinado, partido en dos, por el rey Manasés, parece ser, que jamás se quiso someter a la voluntad de Dios. Lo mismo le pasó al profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue muerto por lapidación por sus propios paisanos. Bueno, esto nada más para que entiendas entre un profeta falso y un profeta bueno. Esta comunidad cristiana a la que se dirige Mateo es una comunidad que sí se están dejando ver los malos comportamientos morales, dice aquí, la iniquidad, la falta de amor, y hay divisiones dentro de la comunidad. Pero esto fue a raíz de los falsos profetas. Por último, dice, en la comunidad de Mateo hay conflictos internos. Se ve una polémica con cristianos que no dan frutos, que son agentes de la iniquidad. Esta palabra se repite mucho. Te invito a que la investigues. ¿Qué significa la palabra iniquidad? Que no obran la justicia cristiana, que son creyentes, que además reivindican grandes dones carismáticos. Pero parece que detrás de estos graves defectos prácticos se encuentran desviaciones doctrinales. ¿En qué consistían? Probablemente en un entusiasmo espiritual que les llevaba a considerarse por encima de la ley y a promover actitudes, ¿qué dice tu manual? Libertinas. Por eso, quien el día de hoy, trátese de un evangelizador o de un sacerdote, que te diga que tú te vas a salvar, seas como seas, ten cuidado, porque eso no está en el Evangelio, eso no está ahí. Así que ahí puedes hablar de un mal profeta. Una anécdota que me platicaba un sacerdote, una anécdota que no lo dudo, ¿verdad? Hay mucha gente que de pronto se quiere aprovechar, y decía este sacerdote que llegó una familia, pues pidiéndole que bautizaran a su hijo, y el padre naturalmente le dijo, por supuesto que sí. ¿Y quiénes van a ser los padrinos? Pues fulano y mangana, ¿no? O sea, el señor y la señora. Muy bien, por favor preséntenme su acta de matrimonio, ¿verdad? Todos los requisitos, ¿no? Y esta familia dijo, no, pero ¿para qué? O sea, simplemente queremos que ellos sean los padrinos y punto. Bueno, el padre le dice, estoy de acuerdo, pero pues obviamente nosotros tenemos un orden, ¿no? Tenemos un requisito, que si los padrinos, o sea, los que van a padrinar al niño, tienen que estar bien casados, tienen que tener su acta de matrimonio por la iglesia. No, pues ahí fue el problema. Ahí fue el problema. Ellos ni siquiera estaban casados, estaban en unión libre. Entonces inmediatamente les dijo el sacerdote, bueno, pues entonces no pueden ser padrinos del niño. Y ahí hubo un conflicto. Entonces la familia le dijo, pero ¿por qué usted no quiere bautizarnos a nuestro hijo si a mí me dijo un padre que sí se puede? Y entonces este sacerdote le dijo, entonces vaya con ese padre que le dijo que sí se puede y que él les bautice a su hijo, porque yo no lo puedo hacer en esas condiciones. Obvio, ahí estaríamos hablando de o esta persona no entendió, o ese pseudo, vamos a decir sacerdote, no le estaba diciendo las cosas como son. Porque el día de hoy, quienes van a ser padrinos, según los cánones, ¿verdad? O bien casados o bien solteros. Que están en unión libre, no. La iglesia no acepta esto. ¿Por qué? Bueno, algunos padres me lo han externado de esta manera. Mira, el niño no tiene la culpa de qué padres le tocaron. Pero lo que sí pueden buscar es verdaderos padrinos que lo guíen de manera espiritual a lo largo de su vida. ¿Cómo vamos a permitir un matrimonio, vamos a decir así, pero que no esté en gracia? Bueno, desde ese punto de vista es lógico, es congruente. Entonces, ¿qué estaba pasando con la comunidad a la que se dirige Mateo? Una comunidad que está confundida, pero esa confusión
es por sus propios miembros de la iglesia. Ahí mismo viene el problema. Bien, ahora te invito, después de esta introducción de nuestro manual, vamos a nuestra Biblia, vamos a buscar el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, por favor, vamos a nuestra Biblia. Bien, pues vamos entonces a nuestra Biblia y vamos a buscar el capítulo número 7 del Evangelio de San Mateo. Y pues evidentemente después de conocer la llamada regla de oro del versículo 12, pasamos a estas 3 exhortaciones, 3 invitaciones que nos propone precisamente el autor del Evangelio de Mateo. Ya les había dicho yo que el autor le gusta utilizar el número 3 y aquí nuevamente se repite. Vamos a identificar estas 3 exhortaciones. La primera la encontramos en el capítulo 7, versículos del 13 al 14, nada más son 2 versículos. La segunda la tenemos del versículo 15 al versículo número 20. Y la tercera y última del versículo 21 al versículo 23. Lo que tenemos en los versículos del 24 al 27 prácticamente es una prolongación de estas 3 exhortaciones, sería una prolongación de las mismas. Y bueno, pues estas 3 exhortaciones o 3 invitaciones o 3 propuestas, como quieras llamarle, que el autor sagrado hace a la comunidad a la que se dirige, una comunidad que ya identificamos perfectamente bien cuál era su problemática. Estas 3 exhortaciones están en un sentido que nosotros reconocemos como un sentido escatológico, es decir, son actitudes, son exhortaciones o invitaciones que nos invitan, valga la redundancia, a prepararnos para el llamado juicio final. Vamos a estudiar la primera, que está en el versículo 13 y 14 de este capítulo 7 de San Mateo. Aquí en la Biblia de América se titula 2 caminos. Comienza diciendo así: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y amplio el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por él. En cambio, es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Palabra del Señor. Bien, esta primera exhortación que encontramos aquí viene desarrollada, si ustedes recordarán, en el libro del Deuteronomio. Razón de más para decir que pues el Nuevo Testamento nace de la reflexión del Antiguo Testamento y es una constante pues en la que Dios le da la opción al ser humano de que decida lo que quiere para sí. En el Deuteronomio te acordarás que dice: yo pongo delante de ti vida o muerte, felicidad o desgracia. Esta es una constante en la que Dios de alguna manera no va a intervenir, de una manera directa no. Por eso Dios nos dio esa facultad para discernir lo que nos puede ayudar o lo que nos puede perjudicar. Sin embargo, los profetas ya lo habían propuesto de la misma manera. Vamos a ver un profeta que se me viene a la mente, es el profeta Jeremías. Vamos a buscar a Jeremías rápidamente, es uno de los grandes. Jeremías, aquí está. Vamos al capítulo 21 de Jeremías. Capítulo 21, versículo número 8. Vamos a ponerle un separador a nuestro Evangelio de Mateo para que no se nos confunda. Y vamos a Jeremías. Jeremías, capítulo número 21, versículo número 8. Naturalmente, Dios le dice a su profeta, le dice: y a este pueblo le dirás, así dice el Señor, miren, yo pongo delante de ustedes el camino de la vida y el de la muerte. El que se quede en esta ciudad morirá a causa de la espada, del hambre o de la peste. El que salga y se rinda a los caldeos que los asedian, vivirá.
Su vida será lo único que salvará. Porque yo me dirijo hacia esta ciudad para hacerle el mal, no el bien. Oráculo del Señor. Caerá en manos del rey de Babilonia, que la incendiará. Palabra de Dios. Bueno, voy a contextualizar un poquito cuando estudiamos precisamente el profetismo de Israel y tocó turno estudiar a Jeremías. Jeremías prácticamente está en una situación ya difícil, ya es testigo de cómo se viene el desastre a su ciudad, a su pueblo, a pesar de las muchas advertencias que le dijo al rey. Pues ya estamos en los momentos últimos. Sin embargo, el profeta Jeremías habla en nombre de Dios y precisamente está citando el libro del Deuteronomio. Yo pongo delante de ustedes el camino de la vida y el de la muerte. Es decir, hay una opción todavía. ¿Cuál es? Si te quedas, vas a morir. Si te rindes, vas a vivir. Recordemos que para el profeta Jeremías, la rendición hacia Babilonia era un camino que les otorgaría la sobrevivencia al pueblo de Dios. De lo contrario, el simple hecho de intentar oponérsele a Babilonia era un absurdo. Era un absurdo. Lamentablemente no le hicieron caso al profeta y la catástrofe se vino inmediatamente. Bueno, nada más por citar a Jeremías, pero podemos ir también incluso al libro de la sabiduría. Vamos a buscar ese libro sapiencial. Sabiduría, capítulo número 5. Libro de la sabiduría, capítulo 5. Versículos, vamos a buscar capítulo 5, aquí está. Versículos del 6 al 7. Miren, se titula aquí Reflexiones de los malvados ante la suerte del justo. En el libro de la sabiduría dice lo siguiente, el capítulo 5, versículos del 6 al 7, dice: nosotros nos extraviamos del camino de la verdad. Esa es la reflexión del malvado. La luz de la justicia no nos alumbró, y el sol no salió para nosotros. Anduvimos por caminos de maldad y de perdición, atravesamos desiertos sin senderos, y no quisimos seguir el camino del Señor. En esta reflexión de parte de estos malvados, reconocen que efectivamente el hecho de que les esté yendo mal no es obra de Dios, es porque ellos a sí mismos lo asumieron. Por eso es un absurdo que aquel que se dice creyente en Jesús no pueda ser feliz. Y si no es feliz, no es porque Dios no quiera ser feliz. Recuerden lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículo 10, si no me equivoco. Dice Jesús: yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Si queremos parafrasear esas palabras de Jesús, yo he venido para que tú seas feliz, plenamente feliz, no infeliz. Si nosotros estamos siendo infelices en la actualidad, no es por causa divina, es porque nosotros optamos mal, erramos posiblemente la decisión. Y esa es una realidad. Por eso, en esta primera exhortación que nos propone el autor del Evangelio de Mateo, es la misma. O sea, tenemos dos opciones, tenemos dos caminos. Nosotros vamos a decidir por cuál. Ahora, la comunidad a la que se dirige Mateo es una comunidad que está confundida. Y con esto, el autor sagrado quiere hacerles ver que la opción es de ellos. Ellos deciden. Tú decides qué camino tomar. Hasta el día de hoy. Vamos a la siguiente exhortación. 2 clases de profetas. Dice: tengan cuidado de los falsos profetas. Se les acercan disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Es a lo que decíamos, pues, la comunidad a la que se dirige Mateo es una comunidad que conoce perfectamente bien
¿De qué tipo de personas se está hablando aquí? Aquellos que de alguna manera, con cierto conocimiento posiblemente sobre, vamos a decir, sobre la Torá, y de alguna manera con cierta retórica, pues aprovechaban para hablar en nombre de Dios. Pero, claro, hablaban muy bonito, podríamos decir, hablaban bien, tenían ese carisma, pero sus actitudes eran totalmente contrarias. De ahí la definición que nos dice el Evangelio, dice, por sus frutos los conocerán. Yo creo que a lo largo de la historia nosotros nos hemos encontrado con personas de este tipo que sí, efectivamente, son muy hábiles para hablar, pero a la hora de la hora, pues sí son personas no muy congruentes, vamos, ¿no? La imagen que nos presenta aquí el autor sagrado es muy claro, por sus frutos los conocerán. Y pone un ejemplo más claro, dice, ¿acaso recogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? Del mismo modo, dice, todo árbol bueno da frutos buenos, mientras que el árbol malo da frutos malos. Es una advertencia, pues, que el autor sagrado hace a su comunidad de saber identificar si esta persona es coherente con lo que está diciendo o no. Acuérdate lo que ya habíamos visto en el capítulo 6, que tu palabra sea sí cuando es sí y no cuando es no. Se habla de una coherencia. Versículo 19, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Repito pues que estas tres exhortaciones van con esa tonalidad hacia la escatología. Yo creo que a estas alturas nosotros entendemos perfectamente bien de lo que estamos hablando, el juicio final, el juicio general, en el que de alguna manera estaremos ante la presencia de Dios y evidentemente en ese momento, dice el Evangelio, seremos separados los unos de los otros. Esto lo creemos por fe. Así que evidentemente para evitar un mal rato o un mal gusto, pues yo creo que estamos todavía a tiempo, ser auténticos y verdaderos profetas. Ahora, si tú me preguntaras, bueno, ¿cómo identifico a un verdadero profeta de un falso profeta? El auténtico profeta es aquel que denuncia y anuncia. Es decir, denuncia a aquella persona que está haciendo mal y al mismo tiempo le anuncia de qué manera puede mejorar, puede hacer lo correcto. Estos dos tipos de profetas incluso los encontramos en el Antiguo Testamento, por citar el encuentro de Amós con Amasías. Recuerda que el profeta Amós era un profeta pues del sur, que el Señor llamó, parece ser que este era un campesino, y el Señor le pide prácticamente que vaya a misionar, a profetizar, a evangelizar, como tú quieras llamarle, al reino del norte. Y en esa época eran momentos de tensión entre los dos reinos. Por lo tanto, cuando el sacerdote Amasías, en este caso el profeta falso, escucha hablar a Amós, lo increpa. Incluso le dice, vete de aquí, vete a tu tierra, profetiza allá, gánate el pan allá. ¿Por qué? Bueno, porque una característica de los profetas falsos es que estos jamás le iban a decir al rey que era lo que le convenía. En este caso, que reconociera que el único rey era el del sur. Tú te imaginas donde un profeta del norte le diga esto a su rey que está en el norte, pues lo va a eliminar. Por eso, muchos profetas del Antiguo Testamento, no podríamos decir que todos, no tenemos ese conocimiento, solamente nos atenemos a las tradiciones. Muchos profetas, yo cité a Jeremías murió lapidado en Egipto por sus propios paisanos, y un profeta que hablaba en nombre de Dios y que lo que él quería es que todo el pueblo se salvara. Tenemos otro caso, el caso del profeta Isaías, que hay una tradición que dice que el rey Manasés, uno de los, diríamos, peores reyes que tuvo Jerusalén, se dice que lo mandó a cerrar prácticamente, partirlo en dos,
en un tronco. O sea, son acciones malvadas de plano. Esa fue la suerte que corrieron estos auténticos y verdaderos profetas. En la historia de la Iglesia católica, nosotros también tenemos testimonio de tantos y tantos sacerdotes entregados a Dios, obispos incluso, que fueron eliminados, que fueron aniquilados, ¿verdad? Bueno, así pues nosotros debemos de ser auténticos y verdaderos profetas. Recuerda que en nuestro bautismo fuimos consagrados 3 veces, profetas, reyes y sacerdotes. Como profetas tenemos que ser auténticos, denunciar y anunciar. Vamos entonces ahora a la tercera exhortación. 2 tipos de discípulos se titula aquí. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Fíjate cómo está hablando de esos líderes espirituales carismáticos que había dentro de la comunidad de Mateo. Son estos, aquí están, aquí aparecen. Pero yo les responderé, no los conozco, apártense de mí, malvados. Porque estos pseudo profetas son los que estaban confundiendo a la comunidad cristiana. Yo cité a San Pablo en su carta a los Gálatas. ¿Quiénes fueron los que confundieron a la comunidad de Gálatas? Si no fueron los mismos judeocristianos. Fueron los mismos, que de alguna manera los identificamos como discípulos de Santiago el Mayor. Estos que llegaban con credenciales y que llegaban de manera muy altanera a las comunidades que Pablo ya había evangelizado, vamos a llamarle así, y estos hablaban de una supuesta salvación extra aparte de lo que Pablo les había presentado. Por eso la pregunta de Pablo es, ¿quién los ha seducido? ¿Quién los ha confundido? Así la comunidad a la que se dirige Mateo es una comunidad que está siendo confundida, que está siendo alterada. Entonces, ¿cuál es el resultado? Dice, pero yo les responderé, no los conozco, apártense de mí, malvados. La exhortación que hace el autor sagrado del Evangelio de Mateo es precisamente a que tengas un discernimiento, que tuvieran aquellos, tengamos nosotros un discernimiento y no nos dejemos llevar, como decía el padre Matuli, a cualquier canto de sirena. Hay que ser más críticos, incluso en materia de fe. Dejemos de ser, como vulgarmente se dice, dejemos de ser borregos, seguir a las personas porque hablan muy bonito. No, eso no nos lleva a ningún lado. O sea, alguien que me presenta a Cristo tal como es, ese será un auténtico profeta. Aquel que me lo suaviza o aquel que me lo mutila, ese no sería un auténtico ni verdadero profeta. Y bueno, ya por último tenemos los versículos que van del 24 al 27, que yo les decía, bueno, pues es una prolongación de estas 3 exhortaciones, pero en su conjunto todo nos habla de acatar la voluntad de Dios. Acatar la voluntad de Dios, no hay vuelta de hoja, es a través del cumplimiento de la Torá, del fiel cumplimiento a la Torá en su total plenitud y esa espiritualidad de los profetas que nos enseñaron. En esta última perícopa dice, el que escucha mis palabras y las pone en práctica es como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y arremetieron contra la casa, pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre roca. La roca en este caso es la fe, la casa es el ser humano. Entonces, un ser humano que tiene la vida del ser humano que está llena de fe, que tiene una fe sólida, esos vientos y esos torrentes y esa lluvia, no es otra cosa sino la crisis que por ejemplo nos puede estar a nosotros ahorita agobiando, pero nosotros tenemos nuestra casa, es decir, nuestra vida cimentada
sobre una roca, y esa roca es la fe que he puesto en Dios, la fe que he puesto en Cristo. La antítesis es la que dice aquí: sin embargo, el que escucha mis palabras y no las pone en práctica es como aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. La arena, una fe vacilante, una fe débil. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, chocaron contra la casa y ésta se derrumbó. Pero aquí hay un colofón, aquí hay un remate dramático que el autor sagrado lo hace a propósito. Su ruina fue grande. Para todos aquellos y aquellas que no pongamos en práctica todo lo que hemos venido estudiando a lo largo de estas clases, no me refiero a las que hemos venido tomando de manera virtual, desde que yo empecé con ustedes. Todas esas clases ya las escuchamos, pero si no las hemos puesto en práctica, esto va a tener un mal resultado. Y ya por último tenemos el versículo 28 y el primero del capítulo 8. Dice: cuando Jesús terminó este discurso, la gente se quedó admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad, no como sus maestros de la ley. Con autoridad, es decir, el autor sagrado quiere remitir a la comunidad a la que él se dirige a confiar en Jesús, porque este Jesús es alguien que tiene autoridad para superar cualquier obstáculo que se nos pueda presentar. Y el versículo 1 dice: cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió mucha gente. Entonces hasta el versículo 1, porque ya entonces se le acercó un leproso. Eso ya es de la clase próxima, ¿no? Vamos a ver las obras de Jesús. Pues bien, hasta aquí le dejamos en esta segunda clase, el Evangelio de Mateo. Espero que haya sido muy de su agrado. Cualquier duda, cualquier comentario, háganmelo saber, por favor, a través de los medios que ya sabemos. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Dios les bendiga.